¿Has notado alguna vez que tu casa tiene más puertas cuando estás solo? No me refiero a que se materialicen de la nada. Me refiero a puertas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca viste realmente. Puertas que durante el día pasan desapercibidas, que se confunden con las paredes, que tu mente simplemente ignora. Pero de noche, cuando todos duermen, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, esas puertas empiezan a destacar, empiezan a llamar tu atención, y te preguntas cómo es posible que nunca las hayas notado antes. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte va a cambiar la forma en que ves tu propia casa, y cuando termine vas a contar las puertas, todas, y vas a descubrir que hay una de más. Estambul, 1890, una ciudad de laberintos, de calles que se tuercen sobre sí mismas, de edificios que han crecido uno sobre otro durante siglos, de pasajes secretos y túneles olvidados. Una ciudad donde perderse es fácil, donde las sombras tienen formas que no deberían tener. Y en esa ciudad, en un edificio de apartamentos cerca del Cuerno de Oro, vivía un hombre llamado Mehmet Özdemir, 38 años, profesor de historia en una escuela local, soltero. Vivía solo en un departamento del tercer piso, 3 habitaciones, un pasillo largo, paredes gruesas que olían a humedad y a siglos. Mehmet llevaba 2 años viviendo ahí. Conocía cada rincón de su departamento, cada grieta en las paredes, cada tabla del piso que crujía. Era un hombre metódico, ordenado, le gustaba la rutina, despertaba a la misma hora, desayunaba lo mismo, caminaba por la misma ruta hacia la escuela, y todas las noches, antes de dormir, daba una vuelta por el departamento. Verificaba las ventanas, cerraba las puertas, apagaba las luces, siempre en el mismo orden. Pero una noche de octubre, mientras hacía su ronda nocturna, notó algo. En el pasillo entre su habitación y la cocina había una puerta pequeña, de madera oscura, con una manija de bronce opaco. Mehmet se detuvo, miró esa puerta y sintió algo extraño en el estómago, porque esa puerta no debería estar ahí. Él conocía ese pasillo. Lo había recorrido miles de veces, y nunca había visto esa puerta. Se acercó, tocó la madera. Estaba fría, más fría de lo normal, y tenía polvo, mucho polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. Mehmet intentó girar la manija. No se movió. Estaba cerrada. Empujó. Nada. Golpeó suavemente. El sonido que regresó no era normal. No sonaba como madera hueca, sonaba profundo, como si hubiera un espacio enorme detrás, como si esa puerta no diera a un closet o a un cuarto pequeño, sino a algo mucho más grande. Mehmet retrocedió, se dijo que estaba cansado, que había trabajado mucho ese día, que su mente le estaba jugando trucos. Se fue a dormir, pero no pudo. Se quedó acostado mirando el techo pensando en esa puerta, intentando recordar, intentando encontrar algún momento en los últimos 2 años donde hubiera visto esa puerta antes. Pero no había nada, solo un espacio en blanco, como si su memoria hubiera decidido borrarla. A la mañana siguiente, cuando el sol entraba por las ventanas, Mehmet volvió al pasillo. La puerta seguía ahí. Pero ahora, con luz, parecía diferente, parecía más normal, más común, como si siempre hubiera estado ahí, como si él fuera el raro por no haberla notado antes. Mehmet tocó a la puerta del vecino, le preguntó si sabía algo sobre esa puerta en su pasillo. El vecino lo miró confundido. ¿Qué puerta? Tu departamento tiene la misma distribución que el mío, no hay puertas extras. Mehmet insistió, le mostró. El vecino miró. Ah, esa. Es un closet, no. Todos los departamentos tienen uno ahí. Pero Mehmet sabía que eso no era cierto. Él no tenía un closet ahí. Nunca lo había tenido. Esa noche, Mehmet decidió abrir la puerta. Fuera como fuera,
Tomó herramientas, un destornillador, un martillo, y se puso a trabajar en la cerradura. Tardó 1 hora, 2, pero finalmente escuchó un clic. La puerta cedió, se abrió hacia adentro, y lo que Mehmet vio del otro lado lo hizo retroceder. No era un closet, era un pasillo, largo, estrecho, con paredes de piedra húmeda, con un techo tan bajo que tendría que agacharse para pasar, y al final de ese pasillo, muy lejos, había una luz tenue, una luz que parpadeaba como una vela. Mehmet se quedó ahí, en el umbral, mirando, sintiendo una corriente de aire frío salir de ese pasillo. Un aire que olía a tierra, a moho, a algo mucho más antiguo que el edificio. No entró. Cerró la puerta, la cerró con llave, puso una silla contra ella y trató de dormir. Pero toda la noche escuchó algo. Pasos. Del otro lado de la puerta. Pasos que se acercaban, que se detenían justo del otro lado. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Y luego los pasos regresaban, alejándose, hacia esa luz parpadeante. Al día siguiente, Mehmet investigó. Fue a los archivos de la ciudad, buscó planos del edificio, encontró los originales, del siglo XVII, y cuando los revisó, cuando vio la estructura, sintió que algo se apretaba en su pecho, porque en esos planos su departamento tenía una puerta extra, exactamente donde él la había encontrado, pero no daba a un closet, daba a un pasaje que se conectaba con túneles subterráneos, túneles que recorrían toda la ciudad, túneles que habían sido sellados hacía siglos, túneles que nadie usaba, que nadie recordaba. Pero el pasaje en su departamento no estaba sellado, estaba abierto, y Mehmet empezó a preguntarse si ese pasaje estaba abierto, si conectaba con esos túneles, entonces, ¿quién caminaba por ahí? ¿Quién era el dueño de esos pasos que escuchaba cada noche? Esa noche, Mehmet hizo algo que sabía que no debía hacer. Abrió la puerta, tomó una lámpara de aceite y entró al pasaje. El techo era bajo, las paredes estaban húmedas, el piso era de tierra compactada y el aire era tan frío que podía ver su aliento. Caminó despacio, siguiendo el pasillo, y mientras avanzaba, notó algo. En las paredes había marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir, como si alguien hubiera estado atrapado ahí. El pasillo giraba, bajaba, y la luz al final ya no estaba tan lejos. Mehmet se acercó, y cuando finalmente llegó, cuando vio de dónde venía esa luz, se detuvo en seco. No era una vela, era una abertura, un agujero en la pared, y del otro lado había otro espacio, otro cuarto, y en ese cuarto, sentada en el suelo, había una persona. Mehmet levantó la lámpara. La luz iluminó el rostro de esa persona. Era un hombre, viejo, con barba larga y sucia, con ropa rasgada, con ojos hundidos que brillaban en la oscuridad. Y ese hombre lo miró, y sonrió, y habló, con una voz que sonaba como si no hubiera hablado en años. Finalmente viniste. Sabía que vendrías. Todos vienen eventualmente. Mehmet retrocedió. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El hombre se levantó. Despacio, sus huesos crujían. Vivo aquí, siempre he vivido aquí, en los pasajes, en los espacios entre. Mehmet sintió que el aire se hacía más pesado. ¿Los espacios entre qué? El hombre se acercó. Entre los edificios, entre las habitaciones, entre lo que ustedes ven y lo que realmente está ahí. Hay toda una ciudad bajo esta ciudad, toda una red de pasajes que aparecen solo cuando alguien está lo suficientemente solo para notarlos. Escucha esto es importante. Mehmet preguntó cuántos eran, cuántas personas vivían en esos pasajes, y el hombre sonrió más ampliamente. Muchos, más de los que puedes imaginar. Algunos llevan aquí siglos, otros acaban de llegar. Todos encontraron las puertas,
Todos entraron y ahora no pueden salir. Mehmet sintió pánico. No pueden salir. El hombre negó con la cabeza. Las puertas solo se abren hacia adentro. Una vez que entras, una vez que cruzas el umbral completamente, ya no puedes regresar. Las puertas desaparecen y te quedas aquí, en los pasajes, caminando, buscando, siempre buscando una salida que no existe. Mehmet corrió. Corrió de regreso por el pasillo. Sus pies golpeaban el suelo de tierra. La lámpara temblaba en su mano. Y detrás de él escuchó la risa del hombre, una risa que se multiplicaba, que rebotaba en las paredes, que se convertía en muchas risas, porque no era solo un hombre, había más, muchos más, y todos estaban despertando, todos estaban notando que alguien nuevo había entrado. Mehmet llegó a la puerta, salió, cerró de golpe, puso la silla, puso su escritorio, puso todo lo que pudo contra esa puerta y se quedó ahí, jadeando, temblando, escuchando los golpes del otro lado. Golpes que duraron toda la noche, hasta que amaneció y entonces pararon. Esa mañana, Mehmet miró la puerta. Seguía ahí, pero ahora parecía normal otra vez. Común, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una pesadilla. Mehmet trató de convencerse de eso, trató de seguir con su vida, pero las cosas habían cambiado, porque ahora notaba más puertas, no solo en su departamento, en todas partes, en la escuela, en las tiendas, en las calles, puertas pequeñas, puertas que todos parecían ignorar, puertas que solo él veía, y cada noche, cuando regresaba a su departamento, encontraba una puerta nueva. A veces en el baño, a veces en la cocina, a veces en la sala, todas cerradas, todas esperando. Y Mehmet sabía que si abría una, si cruzaba el umbral, no podría regresar. Así que vivía rodeado de puertas, rodeado de entradas a lugares que no debían existir. Y cada noche escuchaba los pasos, los arañazos, las voces susurrando su nombre. Los vecinos empezaron a notar que Mehmet actuaba extraño, que hablaba solo, que tapaba partes de su departamento con sábanas, que no dormía, que tenía ojeras profundas. Y cuando le preguntaban qué pasaba, Mehmet solo decía, ¿no las ven? ¿No ven todas las puertas? Pero nadie las veía, solo él. 3 meses después, Mehmet desapareció. Su departamento fue encontrado vacío, con los muebles contra las paredes, con sábanas colgando de todas partes y con algo extraño, con puertas dibujadas, docenas de puertas dibujadas en las paredes con carbón, todas con la misma manija, todas con el mismo estilo, y en el centro del departamento, en el piso, había una nota, escrita con letra temblorosa. Decía: ya no puedo seguir cerrándolas. Son demasiadas, y cada vez que cierro una aparecen 2 más. Creo que voy a entrar, creo que voy a buscarlas. Creo que es la única forma de que paren. Nunca encontraron el cuerpo de Mehmet, pero los inquilinos que vivieron después en ese departamento reportaron cosas extrañas, puertas que aparecían de la nada, pasillos que no estaban en los planos, voces que venían de las paredes, y todos, eventualmente se mudaban, todos, excepto uno. Un hombre que vivió ahí durante 6 meses, que dijo que había encontrado los pasajes, que había explorado y que había visto cosas que no debían existir. Ese hombre escribió un blog, documentó todo. Subió fotos de puertas escondidas, de pasillos imposibles, de cuartos que se extendían más allá de lo que el edificio permitía. Y en una de esas fotos, en el fondo, borroso pero visible, había una figura, una persona de pie en la oscuridad. Y cuando ampliaron la imagen, cuando realmente miraron, vieron que esa persona era Mehmet, de pie, mirando a la cámara, sonriendo. El blog fue eliminado una semana después. El hombre desapareció y el departamento fue sellado. Pero las historias continuaron.
Historias de personas que veían puertas donde no debían estar, personas que escuchaban pasos en sus paredes, personas que, poco a poco, empezaban a notar los pasajes. Déjame preguntarte algo. ¿Has contado las puertas de tu casa? ¿Estás seguro de que sabes cuántas hay? Porque a veces, cuando vives en un lugar durante suficiente tiempo, tu mente deja de registrar los detalles, deja de prestar atención, y cosas que siempre estuvieron ahí de repente se vuelven invisibles, hasta que una noche, cuando estás solo, cuando el silencio es absoluto, las ves. Y te preguntas cómo es posible que nunca las hayas notado, y si alguna vez has visto una puerta en tu casa que no recuerdas haber visto antes, si alguna vez has sentido la tentación de abrirla, de ver qué hay del otro lado, detente, piénsalo 2 veces, porque hay puertas que es mejor dejar cerradas, hay pasajes que es mejor no explorar, y hay espacios entre las paredes de tu casa que no deberían existir. Si has sentido algo parecido, si has notado puertas que no estaban ahí, si has escuchado pasos en lugares donde nadie debería caminar, escribe en los comentarios una palabra. Umbral. Solo eso. Porque necesito saber cuántos están viendo, cuántos están notando los pasajes, y si conoces a alguien que vive solo, alguien que está actuando extraño, alguien que dice ver cosas que otros no ven, comparte esto con esa persona. Pero adviértele. Dile que no abra las puertas. Dile que no entre, porque una vez que cruzas, no regresas. Hay una teoría entre los investigadores de lo paranormal. Dicen que los edificios viejos, los lugares con historia, desarrollan capas, dimensiones superpuestas, y a veces esas capas se tocan, se mezclan y se crean pasajes. Espacios que no deberían existir, pero que existen de todas formas. Y esos espacios están habitados por personas que se perdieron, por personas que entraron y nunca salieron. Y ahora caminan eternamente, buscando una salida que cada vez está más lejos. Mehmet lo descubrió, lo aprendió de la peor manera, y ahora es parte de esos pasajes. Es una de las figuras que camina en la oscuridad, una de las voces que susurra nombres, uno de los que espera a que alguien más abra una puerta, a que alguien más entre, porque mientras más sean, mientras más personas se pierdan en los pasajes, más reales se vuelven, más estables, y eventualmente quizá, solo quizá, los pasajes ya no necesitarán puertas, simplemente serán parte de nuestro mundo, y todos viviremos en ellos sin darnos cuenta. Esta noche, antes de dormir, revisa tu casa, cuenta las puertas, todas, y si encuentras una que no recuerdas, una que parece fuera de lugar, una que te hace sentir incómodo, márcala, pon algo contra ella, y nunca, nunca la abras, porque del otro lado no hay un closet, no hay un cuarto extra, hay un pasaje, y en ese pasaje alguien está esperando, alguien que quiere que entres, alguien que necesita que cruces el umbral. Y una vez que lo hagas, serás uno más entre los perdidos. Duerme bien, si puedes ignorar las puertas.